Tiene la palabra el legislador Doñate. Gracias, señor presidente. Bueno, todos los legisladores que hicieron uso de la palabra ya han esbozado análisis técnicos, con números finitos, de este presupuesto, a favor, en contra. Desde nuestro bloque vamos a hacer una interpretación un poco más general, política, de este cálculo para el 2015. Creo que ahondar en comas, puntos, porcentajes es importante para tener una interpretación concienzuda, pero muchas veces la gente, el vecino común que está laburando, que está escuchando la radio, que lee los medios, no necesita también muchas veces de los actores políticos que demos nuestra impresión más política, de esa orientación ideológica que, según decía la miembro informante del oficialismo, tiene este presupuesto. Evidentemente tiene una orientación ideológica. Así son todos los programas de gobierno que se establecen en los presupuestos anuales. Orientación ideológica, obviamente, de la que somos críticos, la que tenemos críticas a hacerle al gobierno de la provincia de Río Negro. Y yo le diría que no ya tanto por el presupuesto 2015, que habrá que analizarlo en el transcurso del tiempo, de su ejecución, sino también y sobre todo por el análisis del presupuesto ejecutado del año 2014, donde realmente se visualiza cuál es la orientación ideológica de este proyecto político. Esta crítica también merece ser leída, señor presidente, como un aporte surgida de la preocupación, surgida del dolor, de muchas falencias, surgida de la necesidad, surgida de los compromisos no asumidos, surgida de distintas perspectivas que tenemos respecto de lo que creemos que hay que hacer en la provincia y la potencialidad que tiene Río Negro, con todos los recursos naturales, humanos, los sueños frustrados. Sinceramente, señor presidente, tenemos que hablar de este presupuesto ejecutado para no generarnos grandes expectativas en el presupuesto 2015. El presupuesto ejecutado 2014 es una tragedia presupuestaria. La orientación, entre comillas, que tuvo la ejecución del presupuesto 2014 al mes de octubre nos preocupa, nos pone en alerta, nos obliga a denunciar el abandono en algunos estamentos del Estado del vecino de Río Negro, al vecino de Río Negro. Decía recién el legislador que me antecedió en el uso de la palabra sobre las subejecuciones. ¿Y por qué hablamos de la tragedia presupuestaria? Lo hablamos en términos sociales, fundamentalmente, señor presidente. Tenemos aquí, en la banca, la planilla de ejecución del gasto al mes de octubre del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Mire que hay necesidades en la provincia. Uno que recorre, anda la provincia, trata de militarla, esta extensa, amplia, diversa provincia, encuentra necesidades todos los días. Y encontrar en las planillas de ejecución del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Río Negro datos como los que he subrayado
nos duelen, señor presidente. Mire, y yo sé que lo va a compartir íntimamente conmigo a esta perspectiva. Consejo de la Mujer, un órgano destinado a generar políticas sociales de género, tuvo un presupuesto inicial de 2.081.000 pesos. El presupuesto vigente cayó a 595 millones. ¿Y sabe cuánto queda de saldo para ejecutar de esos 595, de esos pobres 595 millones en el Consejo de la Mujer, órgano que genera, articula, lleva adelante las políticas de género, ahí donde hay una mujer golpeada, abandonada, sufrida? Le cuento, 595 millones presupuestados, y el saldo del presupuesto que queda por ejecutar de acá a estos 2 meses son 595 millones. Es decir, que se ejecutó cero. Cero, señor presidente. Voy a dar algunos más conocidos porque hay un montón de programas subejecutados. Hoy leía unos tweets del gobernador de la provincia, con todo respeto lo digo, hablando sobre la apuesta por los jóvenes y los niños en Bariloche. Este es un gobierno que apuesta por los jóvenes y los niños. Quiero ayudarlo, señor gobernador, quiero ayudarlo. Quiero realmente que la provincia tenga una política social orientada a los jóvenes, a los adolescentes y a los niños. Yo no quiero acribillar a críticas, desgarrarnos a críticas, pero tengo la necesidad, tenemos la necesidad de nuestro bloque de decirlo, de denunciarlo públicamente, políticamente, y de que pedirle al gobierno que se haga eco de estas críticas y de nuestras propuestas. Porque cuando leo esas declaraciones, esos tweets, no sé cómo se llaman, y voy a la planilla del Fondo de Desarrollo Juvenil y encuentro que del presupuesto vigente, que son 1.428 pesos, ya se llevan ejecutados 762 pesos. Mira el presupuesto, 1.428 pesos. Cuando hablamos de los jóvenes y de esta provincia, de un gobierno que se preocupa por los jóvenes, y veo en el programa Hueche, un viejo programa que puso en marcha el radicalismo y que perdura por los años, orientado también a la contención, protección, promoción de los jóvenes en la provincia de Río Negro, y veo que tiene un presupuesto de 54.054 pesos. Se me cruza el Twitter, no sé, en la cabeza, y veo que el saldo del presupuesto son 54.054 pesos. No se ejecutó un solo peso para ese programa de jóvenes. Tengo la obligación de denunciarlo, señor presidente, porque nosotros el año pasado aprobamos este presupuesto con la expectativa de que se ejecuten recursos en favor de los sectores más vulnerables, fundamentalmente en este ministerio, que tiene esa función. Oportunidades para los jóvenes, capacitación, generar escenarios de inclusión. Cuando el año pasado leímos que había un ítem que decía ferias y eventos juveniles y tenía 200.977 pesos para ejecutar, nos entusiasmamos. Una buena alternativa para esos jóvenes emprendedores que tienen sueños altos y oportunidades pequeñas, que se generen este tipo de alternativas. Bueno, lamento decirles a los rionegrinos que
el saldo para ejecutar es de 200.977 pesos, es decir, que no se ejecutó nada de ese proyecto. Una lástima, por eso hablamos de tragedia presupuestaria cuando no vemos que los sectores más vulnerables, que más necesitan la presencia del Estado, ni siquiera tienen el cumplimiento de los 1.400 pesos que se comprometió en un presupuesto. Lo mismo que los preventores juveniles, actores importantes para ser una especie de nexo entre el Estado y los grupos juveniles, tenían 75.000 pesos presupuestados, en realidad 147.000 el inicial. Las readecuaciones hicieron que el presupuesto vigente sea de 75.000 pesos y justamente el saldo es de 75.000 pesos. No se ejecutó nada. Allí donde hay un joven esperando, un joven sufriendo, un joven en conflicto con la ley, con las drogas, que sufre la violencia institucional y familiar muchas veces, está la patética partida, la pobre partida, sin un solo centavo de ejecución. Donde hay una madre con un niño recién nacido, en periodo de lactancia. Está el programa Peñi. De los 2.699.000 pesos, todavía quedan ejecutar 1.706.000. 40% solamente de un programa central para la atención de salud de los recién nacidos. Discapacidad. 4.389.000 pesos el presupuesto vigente. Se ejecutaron 400.000 pesos. Quedan 3.429.000 pesos. Una temática sensible, una temática que amerita una política focalizada del Estado, donde hay una demanda sistemática permanente y un colchón social federal, nacional, que con las pensiones, con las tareas que ha llevado adelante el Instituto Nacional el Instituto Nacional de Discapacidad, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la Subsecretaría de Juventud de la Nación, en articulación entre los programas federales, la provincia de Río Negro no ha aportado nada. Y quiero hablar de la discapacidad porque es una temática sensible que amerita políticas fuertes, inversiones grandes, de la niñez, que vemos un abandono sistemático, preocupante, grave, cruel del Estado rionegrino, del gobierno rionegrino y de los jóvenes. Mire, la decisión política del gobierno de la provincia evidentemente ha sido abandonar ese sector. Ni siquiera hay una dirección de juventud, un cargo político que coordine ese tipo de programas y de planes que están necesitados. Hablamos de la inseguridad y sistemáticamente se estigmatiza a los jóvenes como el gran problema de la seguridad. Dos datos a los que les gusta la estadística. El 6% solamente de los delitos está atravesado por el protagonismo de un joven. El 6%. Sin embargo, el abandono en los sectores fundamentalmente más vulnerables de los jóvenes es grandísimo. No alcanza con las políticas nacionales, no alcanza con los esfuerzos de algunos intendentes que comprenden el rol que tiene que tener el Estado, y le pedimos al gobernador que reflexione sobre esto. Siguen muriendo pibes en los barrios de Bariloche, de Chipoleti, de Roca, de las grandes ciudades. Muchas veces sufren la violencia institucional. Violencia institucional también es ausencia de gobierno. Hábitat social. Hablamos de una temática también en la que
es necesario tomar medidas de manera urgente. El acceso a la tierra, a la vivienda, a los servicios públicos esenciales. Algo que no puede demorar más. Y en rigor de verdad, no es un problema solo de Río Negro, de un municipio, es de todo el país. Pero como rionegrinos tenemos que tomar el toro por las astas. Hábitat Social sería uno de los programas que atacaría esta problemática. Bueno, de los 14 millones presupuestados originalmente, se cayó a un presupuesto vigente de 4 millones, un pobre presupuesto. Se ejecutaron, se ordenó a pagar solamente 231.000 pesos, es decir que quedan casi 4 millones de pesos todavía en el saldo a 2 meses de terminar el año, a octubre, y con 231.000 pesos la verdad que resolver los problemas del hábitat social o colaborar, por lo menos coadyuvar a resolverlos, diría que es imposible. Hablamos de jóvenes, de niños, discapacidad, género, hábitat, temas de los que muchos no hablan. Es más fácil cortar cinta que meter las patas en el barrio, tocar la realidad, vivirla, sentirla, ponerse en la piel del otro. La prevención de las adicciones, señor presidente, otro tema central. De los 242.000 pesos presupuestados, hoy el saldo en la cuenta es de 242.000 pesos. No se ejecutó un solo peso en la temática de adicciones en la provincia de Río Negro, señor presidente. Yo sé íntimamente que a usted le duele igual que a mí. Delito de trata. Vi hace 3, 4 meses conferencia de prensa, fotos. Acá vamos a empezar a trabajar para la prevención de la trata. 1.300.000 pesos. En el saldo de la cuenta hay 1.280.000 pesos. 12.000 pesos se ejecutaron para la prevención de la trata. 12.000 pesos en el año 2014. El Fondo de Infraestructura Social indicaría que son fondos destinados a las instituciones sociales, que son la red de sostenimiento, la célula por la cual se pueden contener las distintas crisis sociales, avanzar sobre políticas de Estado que solidifiquen el tejido social. El presupuesto original era de 8.800.000, se bajó a 748, se ejecutaron 100.000 pesos. Una vergüenza. La caída del presupuesto social en la ejecución, en el mapa, en el recorrido que hacemos del 2014, nos habla de la orientación ideológica de este proyecto político. La caída en el presupuesto del Ministerio de Producción del año 2014 a 2015 también habla de eso. La decisión política de no implementar una ley fundamental que votó este Congreso Provincial, esta legislatura provincial, como la Ley de Agricultura Familiar, es otra de las decisiones que pone al descubierto cuál es la orientación de los recursos del Estado y, por supuesto, ideológica del gobierno de la provincia. Reitero, esta crítica es para la reflexión, señor presidente. Revise, el Poder Ejecutivo que revise, por favor, cómo ejecuta los recursos, que cumpla con ese sueño, que almacena cada peso presupuestado y que termina frustrado por el saldo en la cuenta en el que queda el mismo monto casi del que se presupuestó. Y no le cambió la vida a nadie. Y no le ayudó a ningún humilde a salir adelante, a algún pibe en conflicto con la ley, a tener una oportunidad, a algún pibe con problemas con la droga, a tener una alternativa en la vida, a una mujer golpeada, a encontrar un espacio institucional donde protegerse.
a una persona que está buscando un lote, que tiene un lote, que tiene que regularizarlo, que quiere construir su baño porque tiene la letrina, a poder conseguirlo, a tener un poco más de dignidad. De eso habla este presupuesto ejecutado 2014, señor presidente, de esa ausencia triste, crónica, de esa tragedia presupuestaria. Quiero decir una de las frases brillantes que escuché en uno de los últimos grandes actos políticos en el que participé. Los números tienen que cerrar con los argentinos adentro. Bueno, en Río Negro los números tienen que cerrar con los rionegrinos adentro, señor presidente. Los números tienen que cerrar con los rionegrinos adentro. Y esa es una orientación ideológica de un presupuesto, que cierren con los rionegrinos adentro. Y lo escuchaba al ministro Palmieri en la Comisión de Presupuesto de Asuntos Constitucionales, en la plenaria, con un discutible rigor técnico, como es su perfil técnico, tratando de imponer esa rigurosidad científico-matemática a interpretaciones forzadas en su materia, porque una cosa es mostrar el aumento, por ejemplo, de los ingresos propios, cosa valorable. Hablábamos de la recaudación, el ministro hablaba de la recaudación. Y, bueno, uno celebra que haya una política fiscal que mejore la recaudación del Estado provincial, del gobierno, con más recursos propios, genuinos, mayor independencia, mayor capacidad operativa para funcionar. Pero cuando un técnico quiere forzar una interpretación política y quiere defender sus números, muchas veces mete la pata, digo mete la pata porque no creo que el ministro haya querido hacer una interpretación que nos lleve a pensar que tiene críticas hacia el gobierno nacional, un gobierno nacional que, gracias al cual hoy le pueden cerrar los números porque le refinancia las deudas sistemáticamente a la provincia, le inyecta dinero permanentemente, es una fuente de financiamiento para las grandes obras públicas, hay una federalización de los recursos notable a través del Fondo Sojero, de la coparticipación federal, de los fondos específicos, del Más Cerca, de obras públicas, del IPPB que se financia con fondos nacionales, de grandes obras de infraestructura que no vamos a descubrir ahora, se están haciendo y se hicieron en esta década ganada. Pero el ministro quiso comparar peras con lapiceras, digamos. Para reivindicar su propia recaudación, los logros de su recaudación, hizo un juego comparativo con la recaudación nacional. Es decir, nosotros, los rionegrinos, este señor, querido contador Domingo, ha logrado un éxito importante. El 40% ha aumentado la recaudación de los impuestos propios. Sin embargo, comparándolo con la recaudación nacional, estamos por encima este año de la recaudación nacional, comparativamente, en el porcentaje. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Por qué podía creer? Porque no es comparativo a la base impositiva de una provincia con la base impositiva del cobro de la nación. Es lo mismo que yo diga, mire, a mí me tocó estar 8 meses en el municipio de Beltrán, como intendente. 8 meses. En 8 meses aumentamos la recaudación de la tasa municipal un 200%. No se me hubiera ocurrido compararme con Echegaray, bajo ningún punto de vista, la tasa municipal con el impuesto nacional. Creo que peca en su rigurosidad técnica de hacer interpretaciones políticas, erradas, incomparables. Hasta casi diría que roza el desagradecimiento y la burla. Pero lo perdonamos al ministro porque es un técnico. Es un buen técnico el ministro. Pero la orientación ideológica del proyecto del que participa
no coincide con lo que nosotros pensamos que hay que hacer. Por eso, esta observación sobre la ejecución de los presupuestos en áreas muy sensibles como las sociales, donde se hace mucha propaganda, pero en la realidad, cero peso. Lo mismo que las apreciaciones que se hicieron para sacarle las dudas al presidente del bloque del radicalismo, a Mendioros. Un técnico que casi se enojaba por tratar de explicarle al ministro que es cierto que baja el 8%, pero que no es tan cierto, porque en realidad va a haber más recursos. Pero nadie supo bien de qué estaba hablando el técnico. Y en realidad decía que había más recursos, o que iba a haber más recursos, pero en realidad no estaba en el presupuesto. Entonces, uno no tiene facultad de control o de predicción acerca de qué va a hacer el gobierno de la provincia con esos recursos. Ojalá se revierta esta situación. Menos presupuesto para la producción no es una buena señal para un sector como el frutícola, el hortícola, el lanero, el ganadero, que necesitan de una vez por todas en Río Negro que haya una política con presupuestos propios que acompañe el gran esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional en estos años. Hace muchos años que estamos esperando una provincia que deje de ser gestora ante el gobierno nacional, sino que sea ejecutora de políticas propias con presupuesto propio. Todavía esto no está sucediendo. Por el contrario, en producción decae el presupuesto. Hablaba en la comisión el ministro en plenario de la caída de la construcción, que Río Negro había sufrido, se mostraba alertado sobre la situación nacional, creo que ingenuamente, sobre la caída en la provincia de Río Negro del 8% en la construcción este año. Bueno, el presidente de la Cámara, tengo noticias para el ministro, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción lo dijo, en la sesión pasada lo graficaba muy bien la legisladora Orne, indicó que el presidente de la Cámara de Construcción de la Nación, federal, digamos, que responde a sus propios intereses, que es el de las empresas constructoras, que este año cayó un 2% a nivel nacional la construcción en el país, pero que el dato es que el año pasado fue un año récord en construcción. ¿Cuál, digamos, la caída del 2%? Ahora, si en Río Negro el ministro dice que cayó el 8%, la construcción, pasa algo en particular con Río Negro, que no es lo que sucede a nivel nacional, en un marco donde, digamos, la construcción ha sido un motor, generador de trabajo, el procrear, las grandes obras de infraestructuras nacionales. El aumento en el presupuesto de este año en la Nación aumenta una de las provincias privilegiadas. En el presupuesto de este año lo aprobó el Congreso de la Nación, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, una de las 3 o 4 provincias más privilegiadas con el presupuesto nacional, va a ser en obra pública, es la provincia de Río Negro. Sin embargo, acá, según el ministro, cayó 8% de la producción. Quizá habrá que revisar si ese supuesto número, si es cierto, tenga que ver con la decisión política del gobernador de, por decreto, frenar la obra pública, paralizar la obra pública. Es probable. Por eso, la defensa política de un presupuesto, su orientación ideológica en manos de un técnico, muchas veces se presta a la crítica. Es preferible que sea un ministro político el que defienda la orientación ideológica y no un técnico, porque no solo mete la pata, sino que muchas veces, sin querer, miente. Señor presidente, 60% más para salud. Hoy está publicado en los medios de comunicación. Es un deseo y una alerta también, que ese 60% de salud se efectivice, se ponga en marcha y se transfiera a la salud pública de Río Negro.
a mejorar el hospital público, a mejorar el salario de los trabajadores de la salud pública, a mejorar el equipamiento, aumento de servicios, que no tengan que operar con linterna, que haya tecnología, no sea cosa que ese 60% sea una transferencia de recursos al sector privado, a la corporación médica. No dice mucho el presupuesto que tenga un 60% más. Dirá en la ejecución a dónde va el recurso, que vaya a parar a la salud pública, que se fortalezca el hospital público, señor presidente, y que no sea un velo que tape lo que hasta ahora ha sucedido. Se ha degradado la atención sanitaria en el Estado y se ha fortalecido la corporación médica, las clínicas privadas, que además discuten cosas que deberían ser de una gran atención de la sociedad rionegrina. Por ejemplo, el cobro del plus. Una discusión que hay que mantener fuerte. Que la corporación médica no se imponga, que no naturalice algo que es ilegal. Y lo vamos a ayudar al gobernador a esa lucha, si se decide a darla. Se tiene que terminar la salud pública como un negocio y tiene que ser, de una vez por todas, un derecho humano, señor presidente. Un derecho social y humano. Por último, espero en la próxima intervención, si me toca hacer algún análisis más, pero creo todo por ahora, decir que en este presupuesto donde está un programa de gobierno, donde se entiende debe haber un sueño colectivo, no encontramos ningún hecho que nos permita inferir que de esos números fríos haya un proyecto grande para Río Negro, que venga una transformación que ponga de pie a este gigante dormido, como les gusta decir a muchos políticos en campaña, pero que es literal, es cierto. Una provincia que tiene todo, que es un país dentro del país y que dentro de ese presupuesto todavía hoy en Río Negro están dormidos los sueños de cientos y cientos de hermanos. Muchas gracias, señor presidente.